La guerra de los chimpancés de Gombe, un conflicto que parece salido de una película de suspense, pero que ocurrió de verdad, marcó la historia de la primatología y nos dio una visión profunda, y muchas veces chocante, de las complejidades sociales y rivalidades dentro de una especie que, hasta ese momento, muchos creían pacífica y cooperativa. Este conflicto sucedió en Tanzania, en la década de 1970, dentro del Parque Nacional de Gombe Stream, donde la famosa primatóloga Jane Goodall estudiaba a los chimpancés. Ese periodo de violencia entre dos grupos rivales de chimpancés cambió para siempre nuestra comprensión sobre estos animales y reveló un lado sorprendentemente oscuro de nuestros parientes evolutivos más cercanos. Todo comenzó con una división en la comunidad principal de chimpancés, la llamada comunidad de Kasakela. Durante años, este grupo convivió bajo la atenta observación de Jane Goodall, quien estaba profundamente involucrada en el estudio de sus interacciones, comportamiento y estructura social. Sin embargo, con el paso del tiempo, una división surgió en el grupo, creando una línea divisoria invisible pero muy real. Por un lado estaban los chimpancés que permanecieron en la región de Kasakela, y por el otro, los chimpancés que se desplazaron hacia el sur, formando lo que se conoció como la comunidad de Kahama. Inicialmente, esta separación parecía solo un cambio de territorio, pero para los chimpancés de Gombe, aquello significaba algo mucho mayor. Esta división fue acompañada de tensiones crecientes que, eventualmente, estallarían en una serie de eventos violentos, algo que Jane Goodall y otros investigadores jamás habrían podido prever. La Guerra de Gombe, como se la conoció, comenzó oficialmente en 1974 y se extendió hasta 1978, transformando la selva en un campo de batalla para los chimpancés. Este periodo estuvo marcado por un comportamiento tan agresivo que muchos científicos quedaron sorprendidos al darse cuenta de que los chimpancés podían actuar con tal brutalidad. Lo que sucedió a continuación parecía, en cierta forma, reflejar las rivalidades y conflictos humanos. Los chimpancés de Kasakela comenzaron a planear ataques violentos y bien organizados contra sus antiguos compañeros de grupo. Estos ataques estaban cuidadosamente orquestados. Pequeños grupos de machos de Kasakela se aventuraban desde su territorio hacia el sur, avanzando silenciosamente hacia los miembros de Kahama. Cuando encontraban a un miembro de Kahama solo, atacaban sin piedad, con golpes y mordiscos letales. Las emboscadas eran brutales, y estos ataques no solo pretendían expulsar a los rivales. Los chimpancés de Kasakela estaban literalmente matando a sus oponentes, uno por uno. Con cada ataque, la comunidad de Kahama se debilitaba aún más, perdiendo miembros importantes y, con ellos, su capacidad de defenderse. Jane Goodall documentó cada evento con una mezcla de conmoción y tristeza, ya que presenciaba cómo chimpancés, que antes parecían inocentes y pacíficos, se volvían despiadados y vengativos. El estudio de esta guerra acabó sacando a la luz el lado más oscuro de los chimpancés, sugiriendo que la violencia podía formar parte del comportamiento natural de la especie, al igual que ocurre en las sociedades humanas. Entre las víctimas de la Guerra de Gombe, algunos chimpancés se destacaron no solo por su posición dentro de la comunidad de Kahama, sino también por la brutalidad con la que fueron atacados. Goliath, uno de los chimpancés más viejos y respetados de la comunidad de Kahama, fue uno de los primeros objetivos. Era un individuo pacífico que había convivido con los machos de Kasakela antes de la separación. Sin embargo, eso no fue suficiente para salvarlo. En uno de los ataques, los machos de Kasakela lo atacaron de manera implacable, y Goliath terminó muerto. Otras figuras también fueron cazadas y eliminadas una a una. Cada pérdida reducía las posibilidades de Kahama de mantenerse como una comunidad independiente, hasta que, al final del conflicto, ya no quedaba nadie de Kahama. El grupo de Kasakela, después de exterminar a sus rivales, tomó el territorio que antes pertenecía a los chimpancés del sur, consolidando aún más su poder en la región.
Este conflicto sacó a la luz muchas cuestiones sobre la naturaleza de la agresión y la violencia entre los primates, especialmente aquellos que comparten tantas similitudes genéticas con los humanos. Algunos científicos comenzaron a debatir si la agresión y la territorialidad observadas en los chimpancés de Gombe eran realmente características naturales de la especie, o si estaban influenciadas por el entorno y la interacción con los humanos. En ese momento, Jane Goodall y su equipo ya estaban alimentando a los chimpancés, lo que podría haber contribuido a la intensificación de las disputas territoriales. Sin embargo, aun sin una respuesta definitiva, el hecho es que la guerra de Gombe reveló una capacidad para planear y ejecutar violencia de una manera nunca antes documentada en chimpancés. Jane Goodall quedó profundamente afectada por lo que presenció. Al observar estos comportamientos, se dio cuenta de que los chimpancés, al igual que los seres humanos, tienen la capacidad de formar alianzas, cultivar amistades, pero también de practicar la violencia y la venganza de manera fría y calculada. La guerra entre Kasakela y Kajama fue un shock para Goodall y para la comunidad científica, ya que desmontó la imagen pacífica que muchos tenían de los chimpancés. Después del fin de la guerra, la comunidad de Kasakela continuó viviendo en el territorio expandido, y el Parque Nacional de Gombe se mantuvo como un importante punto de estudio para la primatología. Sin embargo, el legado de la guerra dejó una profunda huella, mostrando que los chimpancés son mucho más complejos y poseen un comportamiento social tan intrincado como el de los humanos. Pueden amar y proteger, pero también son capaces de luchar y matar para garantizar su lugar en el mundo. Para los científicos, la guerra de Gombe sigue siendo uno de los eventos más intrigantes jamás observados en la naturaleza, ya que expuso un lado oscuro y misterioso de los chimpancés que pocos imaginaban que existía. Hoy en día, décadas después de este conflicto, el episodio sigue siendo recordado y estudiado, planteando preguntas sobre la evolución de la violencia y la cooperación en los primates y, por extensión, en nosotros, los humanos. Al fin y al cabo, si nuestros parientes más cercanos son capaces de involucrarse en una guerra tan brutal, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia naturaleza?